Gracias, Alex, y también muchas gracias por estar aquí, por supuesto, a las ponentes. Vamos a empezar con el panel 2 del seminario. Este panel se titula Las políticas culturales de la ultraderecha, que es, bueno, un tema fundamental. Sin extenderme demasiado, sabemos que cuando arremeten las olas conservadoras, pues uno de los lugares de atención y de captura es precisamente el campo de la cultura, de las artes, de la creación, ¿no? Y eso pasa pues ha pasado en distintas experiencias, distintos países, ¿no? Distintos momentos, y no es ajeno a lo que está pasando ahora pues en el Perú y en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, para dialogar sobre ello, sobre el campo de la cultura y las políticas culturales y su tensión con la ultraderecha, pues tenemos a Guillermo Valdizán, tenemos a Nae Hanashiro y a Valeria Chávez. Voy a ir presentándolos uno por uno, eh, pero son pues ellos quienes con sus ponencias van a tratar tratar el tema y abrir también a un espacio de conversación y de preguntas con los aquí presentes, ¿no? Entonces, Guillermo Valdizán va a presentar la ponencia titulada Políticas culturales de excepción en la construcción de la nación peruana del siglo XXI. Y lo presento. Guillermo es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es también artista visual por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, magíster en antropología visual por la PUC, coordinador del programa Cultura Viva Comunitaria de la Municipalidad de Lima del 2012 al 2014. También fue coordinador del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura del Perú del 2019 al 2020. Miembro del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria desde el año 2014. De la iniciativa ciudadana Más Cultura, Más Perú, y es ahora también docente del curso de posgrado internacional de políticas culturales de base comunitaria en Flaxo y de la maestría en ciencias sociales con mención en arte y educación de la Universidad Nacional del Altiplano. Ha publicado Creación Heroica, Neoliberalismo, Políticas Culturales y Estrategia Comunitaria en el Perú del siglo XXI, y eso fue el 2021, y el año pasado Catatay, Políticas Culturales en la Historia del Perú 1821 al 2023. Así que buenísimo tener a Guillermo aquí en la mesa, y te doy el pase, Guillermo, ¿te parece? Sí. Buenas. Para pasarlo. A ver, casi no, ya yo lo... ¿Sí? Sí, por Ya, favor. te voy a Sí. indicar unos pases así que Ya. hay que para economizar el tiempo. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá, también saludar y felicitar a los organizadores, las organizadoras del evento. Eh, y bueno, comentar que esta ponencia que voy a presentar está basada en primer lugar en un libro que se mencionó hace un momento, Catatay, eh, que en la parte final del libro indica, digamos, un conjunto de políticas culturales, una tipología de políticas culturales planteadas desde el ámbito estatal. Una de ellas, la última, era las políticas culturales de excepción, ¿no? Y, digamos, rápidamente fuimos constatando de que esas políticas culturales de excepción se estaban ya implementando en vivo e indirecto, en tiempo real, digamos, en el Perú. Y pudimos ahondar en eso en un documento que sacamos con la Asociación Nuestro Sur hace poco menos de un año y que lamentablemente hemos reactualizado hace pocas semanas, que es la cronología de vulneraciones a los derechos culturales de la población peruana por parte de la coalición dictatorial. Entonces, como parte de ello, es justamente algunos de los puntos que estamos que vamos a intentar compartir en este espacio, ¿no? Vamos a ir directo a la número 18, yo te aviso, sí. Por temas de tiempo, vamos a resumir mucho la parte previa. Antes, ahí. Y vamos a hacer básicamente un pequeño resumen de lo que
podría ser una especie de antecedente, ¿no? Partiendo de una temporalidad desde comienzos de este siglo, del siglo XXI, ¿no? Podríamos decir que a la caída de la dictadura fujimorista, ¿no?, la recuperación de la institucionalidad democrática encontró límites en el continuismo constitucional y económico, ¿no? Se recuperó la democracia, pero esos límites que se plantearon impidieron que muchos de los cambios, por ejemplo, uno de los mencionados y que despertaban mayor afinidad era la reforma del Estado, no se pudieron concretar, ¿no? Y esto se sostuvo sobre la base de tres elementos claves, ¿no? En primer lugar, la intensificación del extractivismo a comienzos de este siglo hasta la actualidad. En segundo lugar, la gobernabilidad neoliberal como una lógica de digamos, desarrollo de las dinámicas del propio Estado. Y en tercer lugar, el emprendedurismo como una cultura dentro de la sociedad peruana, ¿no? Las políticas culturales que empezaron a implementarse más de corte multiculturalista fueron orientadas por estos tres elementos, ¿no? La premisa que tenemos es que desde el 2000, 2001 hasta el 2016 aproximadamente, estos tres elementos marcaron fuertemente el desarrollo de las políticas culturales en el Perú, y a ellos se sumaron la agenda progresista internacional con puntos relacionados a la diversidad cultural y a la inclusión social. Otro elemento previo para poder comprender el punto que vamos a, o la etapa que vamos a detallar, es que las movilizaciones y conflictos sociales disputaron a comienzos de este siglo tanto reconocimiento como dinámicas de redistribución, ¿no? Pero también intentaron instalar proyectos de nación, ¿no? En algunos casos muy circunscritos a identidades o a tradiciones más regionalistas, pero intentaron y plantearon la construcción de ciertos proyectos de nación a comienzos de este siglo, pero que fueron subalternizados por la impronta del emprendedurismo, ¿no? Que pronto pasó de ser un elogio, digamos, a las MIPES a pasar a ser un esquema de construcción de, digamos, una figura de proyecto nacional y de ciudadanía. Y finalmente, el 2016 se hace más nítido el debilitamiento de la hegemonía neoliberal, esa hegemonía que vino desde los 90, incluso desde antes, que se consolida institucionalmente en los 90 y que resiste la caída de la dictadura fujimorista, se consolida, digamos, en la primera década de este siglo, también con el milagro económico, entre comillas, que tuvimos acá en el país, y ello, digamos, empieza a tener como proyecto hegemónico un debilitamiento hacia el 2016, como cuando comenzamos la crisis de régimen, ¿no? Y progresivamente va a ir avanzando desde lo que entendemos como gobernabilidad neoliberal a un giro represivo y de criminalización de las protestas, y es ahí, digamos, donde nos vamos a concentrar ahora, año 2022, donde esa coalición neoliberal se constituye en coalición dictatorial. En el mundo hay 4 estaciones, en el Perú 5, primavera, verano, otoño, invierno y masacre. Manuel Escorza. A mí me pareció importante esta cita porque nos habla de una violencia cíclica que acompaña también las formas de pensar y de sentir el país, ¿no? Y que creo que de una u otra forma en el ciclo de 2022-2025 grafica justamente cómo se fueron consolidando las políticas culturales, no solamente como un elemento de excepción, sino, como vamos a ver ahora, de recoger tradiciones políticas y de políticas culturales en particular que hemos tenido en el país en anteriores oportunidades. Lo que voy a hacer ahora es mostrar, para tener cierto punto de apoyo, varias de las vulneraciones a los derechos culturales que se han desarrollado en el país de parte del Estado desde el año 2022. Como pueden, varias de las imágenes las van a poder reconocer. En 24 de enero de 2023, Dina Boluarte da una conferencia de prensa en la que dice que Puno no es el Perú.
Su ministro de Educación plantea que las personas y las mujeres, madres que están yendo a las movilizaciones con sus hijos son las que compara con animales. Yarita Lisset tenía un evento ya, digamos, pactado en el Parque de la Exposición en marzo de 2023, el cual es suspendido, sin ninguna mención del porqué. El lugar de la memoria es clausurado temporalmente en marzo del 2023. Al cumplirse 100 días de la gestión de López Aliaga, vemos el desmontaje de gran parte de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Se empiezan a plantear propuestas de ley vinculadas y aprobaciones de leyes vinculadas a controlar los contenidos de los colegios, de los que los docentes brindan en los colegios, específicamente sobre temas de terrorismo, en este caso en abril del 23. En Cusco se sale a las calles con esta alegoría llamada La Descarada, de Chilico y de estudiantes de la Universidad Diego Quispetito, la cual es desaparecida y encontrada quemada días después. Por otro lado, el Poder Judicial lanza una amenaza en sus redes sociales el 7 de junio de 2023, indicando la pena privativa de la libertad que tendrían las personas que utilicen las banderas de luto que se estaban utilizando en las movilizaciones en diversas regiones del país. En julio del 23 se evidencia que la editorial del Congreso de la República distribuyó historietas sobre la vida de Fujimori y su aporte en la nueva Constitución, tergiversando la verdad histórica. Se desmantelan varios programas de Radio Nacional, entre ellos específicamente programas vinculados a temas culturales. Empieza lo que va a ser una constante en realidad, comunicados y acciones de amedrentamiento contra el caricaturista Carlín. Se genera un conjunto, todo un proceso vinculado a iniciativas de observación sobre el cobro de ingresos a Machu Picchu, que implicó también un conjunto de movilizaciones en la ciudad de Cusco. El 5 de febrero del 2024 se aprueba esta ley para el cese inmediato de docentes que promueven ideologías contrarias a la Constitución política del Perú, lo cual es bien particular porque nos dicen algo que nunca nos dicen, que es que la premisa para que eso exista es que la Constitución tiene una ideología, ¿no? 18 de marzo 24, la gestión de López Aliaga envía una solicitud para demoler el memorial del Ojo que Llora. El 17 de abril de 2024, el Congreso aprueba una ley modificatoria para precisar el uso del lenguaje inclusivo. El 24 de junio del 24, el pueblo aguajún expresa su repudio al Congreso tras promover iniciativas para facilitar la deforestación y la minería ilegal. Del 12 al 14 de septiembre se hace el velatorio del ex dictador Fujimori en la sede central del Ministerio de Cultura. El 16 de septiembre del 24 inicia el juicio oral contra Lola Estrada por usar una bandera de peruana en una performance crítica al gobierno. El 8 de octubre, el dúo Arguedas, Julio y Walter Humala, son impedidos de realizar su concierto en el Gran Teatro Nacional. En octubre del 24 se hace público que la Casa de la Literatura no entregará un premio ya difundido al caricaturista también, historietista Juan Acevedo. El 20 de noviembre del 24 se censuran pinturas de artistas puneños en la Biblioteca Nacional del Perú. 25-29 de noviembre, la Defensoría del Pueblo organiza la primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, haciendo paralelismo y desconociendo los derechos de estas poblaciones. En enero del 25, ya este año, inicia una campaña mediática y empresarial contra el cambio en el cuestionario sobre autoidentificación étnica en el Censo Nacional 2025. El 7 de enero se destituye a Manuel Burga del cargo de director del Lugar de la Memoria.
El 12 de enero el Poder Ejecutivo cambia el ROF de IRTP, eliminando el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva. El 14 de enero sale el tráiler de la serie Grupo Colina, Justicia bajo las sombras. El 16 de enero del 25, la Municipalidad de Lima reinstala la estatua de Francisco Pizarro en el pasaje Santa Rosa, frente a la Plaza Mayor, en el marco del aniversario de Lima. El 3 de febrero del 25 se publican los lineamientos para el uso del Gran Teatro Nacional, lineamientos y modificaciones de los lineamientos que vulneran las libertades de expresión. El 6 de febrero, el escritor Rafael Dumet, ganador del Premio Nacional de Literatura, denuncia que el gobierno retrasa y suspende su premiación. El 8 de febrero del 25, la Municipalidad de Jesús María cierra la sede del MOL, donde se realizaba un evento cultural. A fines de febrero del 25, el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, presiona para censurar expresiones satíricas en el carnaval cajamarquino de ese mismo año. 27 de febrero, el Ministerio de Cultura publicó un comunicado amenazando por el uso indebido del logo a la librería Fabla Salvaje de Arequipa. El 12 de marzo del 25, el Congreso aprueba la denominada Ley APSI, que vulnera derechos de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas y prensa independiente. El 2 de abril, el Congreso aprueba por insistencia la Ley Anticine. El 8 de abril se publica la Ley 32293, que formaliza la posesión de las posesiones informales sobre propiedad comunal que impacta negativamente en las comunidades campesinas e indígenas. Y nomás hace 4 días, el 20 de abril, el congresista Montoya realiza un post amenazante nuevamente de caricaturista Carlín. Siguiente. Bueno, lo que estamos viendo es solamente una parte de las más de 70 vulneraciones que se han detectado, ¿no?, de este tipo, algunas incluso más complicadas que las que hemos mostrado ahora, pero digamos, era más difícil de poder explicarlas en tiempo breve, ¿no? Nosotros lo que hemos realizado es un conjunto de análisis sobre estas vulneraciones, ¿no? Y hemos identificado las siguientes características que nos hacen ver que no estamos frente solamente a gestos que se han desarrollado ni a abusos de ciertas autoridades específicas, sino a una escalada, ¿no?, de censura sistemática que se está constituyendo además en una política pública. De lo que hemos visto, más las 70 casos que hemos identificado, podemos sacar algunas características. Una de ellas es que existen acciones, ¿no?, acciones de estas vulneraciones, tipos de acciones, ¿no?, y esos tipos de acciones las hemos identificado en 3, ¿no? Primero, acciones de vocería, como ustedes han podido ver, autoridades en su mayoría o funcionarios públicos que expresamente utilizan las redes sociales de sus instituciones o los medios de comunicación para, digamos, difundir ideas o planteamientos o información imprecisa o directamente falsa, ¿no?, creando cierta tendencia de opinión que refuerza una posición o instala narrativas dentro del debate público y que dotan de cualidades positivas o negativas a ciertas personalidades o grupos sociales. Existe también la acción jurídico-administrativa, que ya son las acciones que se toman no solamente los funcionarios, sino que se toman desde las propias instituciones estatales y también, digamos, a nivel local, regional, nacional, como hemos podido ver, y que norman conductas de Estado respecto a grupos sociales y al uso de territorio, prácticas, símbolos e ideas adversas a los intereses de la coalición dictatorial. Y por último también acciones privadas, acciones que se han hecho jugando en pared también, como no lo mostramos ahora tanto, pero en el caso, por ejemplo, de el censo actual y todo el lobby que ha habido para que no se modifique la pregunta sobre autoidentificación étnica, jugó fuertemente las presiones que se generaron desde la CONFIEP, así como la cancelación de conciertos y otro conjunto de elementos que vulneraron también derechos culturales. Entonces, sobre esas tres acciones se han implementado estas vulneraciones. Siguiente, por favor.
¿Qué contenidos han tenido estas acciones? ¿No? Hemos identificado primero que existe una bases tradicionales de lo que nosotros llamamos politización de subjetividades, que puede ser otra forma muy rápida, por el tiempo lo digo, de decir políticas culturales, ¿no? Estas bases tradicionales son dos que hemos identificado. Primero, el orden tutelar encarnado en la sociedad a través de instituciones como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, la Iglesia. En este caso, ese orden termina encarnándose no solamente en esas instituciones, sino que termina permeando a diversas instituciones estatales. Y por otro lado, la cultura del gamonalismo como forma de ejercicio de la jerarquía, ¿no? Planteamiento de sojuzgamiento que va desde el paternalismo hasta, digamos, la violencia física directa y con dotes fuertes, con ración fuerte de racismo, ¿no? Sobre esas bases se han instalado un repertorio que nosotros identificamos en torno a elementos discursivos y retóricos. 4, perdón. El primero es la contrainsurgencia anticomunista, el segundo es el emprendedurismo neoliberal, el tercero es la agenda moral conservadora y el cuarto es el hispanismo, ¿no? En varios de los casos que hemos planteado ahora se puede identificar claramente cuando se avalan o se justifican justamente esos elementos, esos 4 elementos como parte de este repertorio discursivo y retórico. Ya, vamos a ir cerrando con eso. Esos elementos discursivos, retóricos, ¿dónde están disputando? ¿En qué campos están disputando? Hemos identificado 3. La memoria histórica del conflicto armado interno, el mercado como eje regulador, totalizador de la vida social y la moral administrada para el control de los cuerpos. Siguiente, por favor. Solo para cerrar esta parte y ir directamente a las conclusiones, estas vulneraciones se han generado en 3 etapas, ¿no? Una etapa de arremetida, donde los gestos y donde las acciones, digamos, de vocería fueron las principales, ¿no? Porque se buscaba instalar un relato público que justificara también los actos de represión, pero eso pasó rápidamente a una etapa de desmontaje hasta el 2024. Desmontaje en el sentido de que muchas de las herramientas administrativas, jurídicas que se habían planteado empezaron a sacarse. Y este año lo que hemos visto, si estuvimos más atentos a la lista que presentamos inicialmente, ha sido más bien de institucionalización. Se han aprobado leyes, ¿no? Y se han aprobado incluso programas y herramientas como la del Gran Teatro Nacional, entre otras, donde ya no solamente están desmontando, sino que están instalando y están convirtiendo en política pública justamente esos elementos iniciales, ¿no? Por eso, lo que planteamos a continuación es que existen políticas culturales de excepción, ¿no? Y ahí voy a decirlo rápidamente. Pasamos a la siguiente. Ahí. Lo que vamos a decir rápidamente es que se ha constituido, ¿no? lo que se ha buscado, no de manera, y eso es algo que también planteamos, no de manera planificada, más bien de manera oportunista, aprovechando, digamos, la debilidad de un conjunto de actores o que podrían ser opositores y aprovechando, digamos, la crisis que existía. Se ha visto este conjunto de debilidades dentro de las instituciones rectoras de los derechos culturales en el país y más que planificar lo que se ha hecho es aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad se ha aprovechado en un escenario también de elevación del giro autoritario a través de actos de represión que han devenido en masacres. Se han intentado consolidar lo que llamamos una hegemonía negativa, ¿no? Un concepto del sociólogo boliviano René Zabaleta, que es que se ha constituido una generación, lo voy a leer, de creencias a través de actos de terror y amedrentamiento sostenidos en el tiempo. Y esto no solamente con el sentido de dar temor o de, digamos, hacer retroceder a un adversario, sino como parte de un movimiento de reconstitución ideológica de las clases dominantes desde el poder estatal, ¿no? Por ello, estas masacres perpetradas en el estallido social han sido germen histórico para la instalación de políticas culturales de excepción a través de las ya relatadas acciones, contenidos y etapas presentadas. Por favor.
La construcción de esta hegemonía negativa por parte de la coalición dictatorial entre el 2022 y 2025 logró incorporar contenidos ideológicos a través de ese repertorio que ya hemos comentado hace un momento, ¿no? Con las lógicas contrainsurgentes, con el emprendedurismo, con la agenda moral conservadora, con el hispanismo, a través de estas tradiciones de el orden tutelar y el gamonalismo, y en base a eso se decidieron a disputar estos campos que mencionamos hace un momento. Siguiente, por favor. Esta construcción se ha orientado hacia el proceso digamos, paralelo de instauración. O sea, mientras se instalaba esto, también se estaba instalando un nuevo régimen político de carácter parlamentarista, autoritario y centralista, que se plasma o se ha plasmado a través de la modificación de la constitución política y por ende de la forma de Estado, con el objetivo de aprovechar la crisis para reforzar el extractivismo neoliberal vía una nueva oleada de acumulación originaria, como hemos visto. Parte de las vulneraciones a los derechos culturales, específicamente de las poblaciones indígenas, tiene que ver con el debilitamiento de los derechos con respecto a su territorio. Con todos estos materiales, digamos, ciertos sectores o fracciones de sectores de la coalición dictatorial, aún en esta precariedad interna en la que tienen y esta deslegitimación en la que se encuentran, están apostando por construir un proyecto de nacionalización autoritaria y tutelar, donde la imagen de esa nación que están prefigurando se delinea contrainsurgente, conservadora, hispanista y emprendedora, aunque a comparación de los 90 el emprendedurismo acá más bien tiene un rol más defensivo que ofensivo, ¿no? Los roles ofensivos los asumen las otras características que hemos mencionado. Solamente para cerrar, ahora sí, mencionar que a qué nos estamos refiriendo con políticas culturales de excepción, ya después de haber visto los ejemplos que hemos brindado, ¿no? Nos estamos refiriendo en concreto a mediaciones provisionales, ¿no? Temporales, en escenarios de coyunturas críticas, ¿no? Que buscan estabilizar la crisis a favor del proyecto de nación y de los intereses de las clases dominantes desde el accionar del aparato estatal, por medio de la destrucción, neutralización o absorción de las subjetividades opositoras, utilizando tácticas como la censura, la estigmatización, la omisión y la ofensa. Estas políticas buscan conservar el poder constituido en oposición a la voluntad constituyente del pueblo movilizado en disposición de lucha política. En el marco de estas vulneraciones analizadas, podemos identificar una progresión, como mencionamos, ¿no? Que va desde actos cortoplacistas y efectistas hasta la aprobación de leyes y actos administrativos orientados a proteger el modelo neoliberal extractivista e inhibir la construcción de subjetividades y sujetos críticos a la coalición dictatorial. Para terminar, solamente señalar que si decíamos que existía un ciclo de institucionalización de políticas culturales en el Estado peruano que inició el 2010 con la creación del Ministerio de Cultura y cerró el 2020 en plena crisis de la pandemia con la aprobación de la Política Nacional de Cultura, lo que podemos decir ahora es que estamos en el inicio de un nuevo ciclo, y un nuevo ciclo marcado justamente por estas políticas culturales de excepción y que incluso podríamos identificar simbólicamente como hito del inicio de este ciclo el velatorio del ex dictador Fujimori en el Ministerio de Cultura. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la sistematización y la reflexión que, bueno, no sé, ustedes, a mí me ha parecido a la vez sorprendente e inquietante, ¿no? Porque claro, uno vive en el día a día aquí y uno no termina de indignarse por lo que pasó un día y pasa algo peor al día siguiente, ¿no? Y creo que tu trabajo ayuda a visibilizar primero, evidentemente, todo lo que ha ocurrido estos últimos 2 años en el campo de la cultura y segundo, em, ser más consciente de que estos no son hechos aislados de quizás funcionarios de turno, sino una política sistemática y que quizás efectivamente están ya marcando el inicio de un nuevo ciclo, como bien dices, ¿no? Pero bueno, habrá tiempo para conversar un poquito más adelante con Guillermo y con todos, por supuesto.
pasamos entonces justamente de esta mirada más transversal y de políticas que vulneran, digamos, el campo de la cultura o que han vulnerado el campo de la cultura en el Perú, a quizás una reflexión pues más desde un sector en específico y desde el lado de las resistencias también, ¿no? Y para ello tenemos a Nae Hanashiro, quien nos va a presentar la ponencia titulada Tránsito cultural y políticas de lo común, resistencias desde el arte escénico independiente en el Perú. Nae Hanashiro es doctora por el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, magíster en estudios culturales y licenciada en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación se centra en teatro y performance en América Latina, en temas relacionados con estudios de género, el archivo, políticas de afecto y de manera más reciente el antropoceno y las relaciones entre lo humano y lo no humano. Ha presentado avances de su investigación en conferencias internacionales y publicaciones de revistas indexadas como el Journal of Gender Studies, la revista canadiense de estudios hispánicos y el Canadian Theatre Review. Desde el año 2020 ha trabajado en montajes de teatro como dramaturga y productora, y actualmente es docente de cursos de teatro y metodologías de investigación en la PUC. Gracias, Félix. Y bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Más fuerte, más o menos, ahí atrás. Ok, gracias. Vamos entonces a... Ahí, ok. Esta investigación surge de esta pregunta académica y es todavía, lo que estoy presentando es una semilla de una investigación más amplia y todavía en curso. Lo que me interesaba ver es cómo las artes escénicas en el Perú pueden ensayar formas alternativas de creación y gestión que de alguna manera estén desafiando lógicas o del capital o de esta forma de individualismo que es bien propia de los neoliberalismos actuales. Esta, como les digo, es una inquietud muy académica y ahí voy a hablar sobre Tránsito Cultural, que es un colectivo limeño, pero también me interesan trabajos como el de Machita Caporal o el de Trenzar, que son otros espacios también alternativos y que creo que tienen resonancias con esto. Pero algo que también quería hacer bien explícito es que la gran pregunta como más personal detrás de todo esto es cómo se puede lograr un trabajo sostenido cuando estamos hablando de proyectos artísticos que se mueven en un sector no solamente independiente, sino que al ser teatro independiente se enfrentan a distintas formas de precarización del trabajo, distintos desafíos que se plantean en este contexto actual desde censura, la cancelación de fondos que ayudan a darle sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, cuando preparaba esta ponencia me daba cuenta que en la entrevista que le hice a Paloma Carpio, que es una de las fundadoras de Tránsito Cultural, la pregunta a la que regresaba constantemente era ¿cómo haces para que este trabajo se sostenga a lo largo del tiempo? Y bueno, entonces, algunos aspectos para dar algo de contexto. Tránsito Cultural es un colectivo escénico autogestionado que desde hace 20 años explora formas alternativas de hacer teatro desde los márgenes del sistema cultural hegemónico. Comenzaron a trabajar en el 2005, las integrantes se conocieron en artes escénicas en la PUC y llevaron un curso con Miguel Rubio y Viachcani sobre creación colectiva y esa fue un poco la semilla de cómo querían empezar a pensar en procesos de creación. Y desde ese momento han sostenido una práctica escénica profundamente política que no solamente apuesta por un trabajo colaborativo, sino también por un trabajo desde los afectos, que tiene alcances políticos que yo creo que son bien sugerentes para pensar no solamente en formas de creación, sino también de gestión. En lo que les voy a presentar a continuación me voy a servir un poco de teoría feminista, la ética del cuidado y estudios de performance, para analizar un poco cómo Tránsito colectiviza estrategias de creación y gestión y se han ido movilizando por espacios alternativos que les ha permitido llegar a audiencias más amplias, incluso aquellas que no van recurrentemente al teatro, ¿no? Pensando además que en el caso del Perú, post pandemia, más o menos como el 6% de los peruanos van al teatro de manera sostenida, ¿no? Y
La idea es entender este trabajo colectivo. Lo que yo intento sugerir es que este trabajo colectivo pueda ser leído como una forma de las políticas de lo común, de acuerdo con Silvia Federici. Lo que ella plantea es que las políticas de lo común son entendidas como estos proyectos que enfrentan estructuras individualistas, lógicas de acumulación e imperativos de producción hegemónicos. Y yo lo que quiero proponer en esta ponencia es esta idea de transitar con, que es algo que lo nombró Paloma en la entrevista que tuve con ella, pero yo reuniendo un poco las distintas formas en las que Tránsito habla sobre su trabajo, estoy nombrando 3 aristas de esta idea de transitar con, que creo que resuenan mucho con una idea de pensar en políticas de lo común como una forma de movimiento. Ok, entonces, para dar un poquito de contexto sobre el trabajo que ha realizado Tránsito, su primera obra fue estrenada en el 2006 y se llamó Partido Perú Partido y abordó el panorama electoral peruano, que en ese momento era el de las elecciones entre Alejandro Toledo y Alan García. Se estrenó en una casona de Barrios Altos, lo cual era afuera del circuito comercial, pero algo que me parece interesante es que esta elección no respondió solamente a una necesidad material, porque no siempre es fácil encontrar un espacio dentro del circuito más establecido, sino también una decisión política. Lo que les interesaba era teatralizar un espacio no teatral, ¿no? Como una manera como de convertirlo en un espacio artístico, pese a que este no lo era en su origen o en su concepción. Y desde entonces se han movido en circuitos alternativos de distintas maneras. De hecho, para su segunda obra trabajaron en coordinación con Transparencia y lo que hicieron fue que algunas escenas fueron presentadas en espacios abiertos para poder llegar a audiencias y pensar un poco en el panorama político que en ese momento ya era, eso fue como 5 años después, entonces era un poco diferente, pero era esta manera de poder dialogar con otros tipos de públicos. Y a mí una cosa que me parece muy interesante es cómo esa itinerancia supone también una forma de creación que está dispuesta a la adaptabilidad, ¿no? El hecho de pensar en que construyes una obra que pueda tener escenas que las puedas presentar de manera independiente y al mismo tiempo que pueda circular. No estamos pensando en escenografías súper, hiper, mega complejas porque no van a poder ser trasladadas a espacios abiertos o distintos tipos de espacios cerrados. Su trabajo más reciente fue presentado ya desde hace un par de años en distintos lugares y se estrenó en una sala teatral en el Centro Cultural Ricardo Palma en el año pasado, el 2024. Y se llamó PIM o Permanente Incapacidad Moral. Esta era una creación colectiva que la hicieron con el colectivo Derramando Lisura. En esta obra, el Perú es una mujer que tiene miles de años y que decide hacer una revisión de sus terribles relaciones amorosas para entender estos ciclos de violencia, engaño y maltrato. Personificando a medios de comunicación, clase política, pero también distintos comportamientos que son bien ciudadanos, la protagonista explora su memoria y va encontrando un poco algunas luces para entender su panorama actual. Y una cosa que es bien importante es que todo esto es presentado desde la sátira y además como una manera de dialogar con un público muy joven, que era un poco el público objetivo, utilizaban adaptaciones de canciones virales como No sé, de Explosión de Iquitos, o una readaptación de una canción de Shakira. La obra fue originalmente concebida para el espacio público, sin embargo, hubo 2 factores que jugaron un poco en contra y que los llevaron a itinerar por espacios cerrados. En primer lugar, el hecho de que muchísimas de las municipalidades estaban lideradas por Renovación Popular, que no daba espacios para poder presentar obras en espacios públicos, y también el hecho de que empezaron a intentar presentarse en un contexto en el que había bastantes protestas, lo cual también hacía que el espacio público tuviera que ser tomado para otras cosas. Y entonces itineraron por auditorios de universidades, también espacios abiertos dentro de los campus y finalmente el centro cultural. La razón por la cual resaltaba la itinerancia es por esta idea de estar en movimiento, que es con lo que quiero desarrollar. Entonces, la idea de entender esta propuesta de transitar con, yo creo que sugiere 3 aristas, o sea, nos permite hablar de estas 3 aristas. Primero, un trabajo desde los afectos,
otra es la apuesta por lo colectivo y la idea de moverse sin fines. Los tres entran muy en diálogo, voy a intentar, siento que en verdad la separación es más para poder tocar puntos, pero están un poco entrecruzados. Lo que sí quiero resaltar con esto es que es una forma que les ha permitido operar desde afuera y al mismo tiempo no solamente desde una periferia, sino liberándose de un mandato de producción capitalista, una manera de institucionalización de que entonces tienen que producir una cantidad de obras al año o moverse solamente en ciertos espacios reconocidos. Okay. La idea de trabajar desde los afectos. Gracias. En la entrevista que tuve con Paloma, lo que me comentaba era que los proyectos del grupo nacen desde un impulso que moviliza a sus integrantes, de una preocupación compartida que las afecta. Y entonces, dentro de este marco, el colectivo no es solamente un espacio de experimentación artística, sino también de acompañamiento afectivo, una forma de acompañarse en necesidades personales que también de alguna manera son políticas. Entonces, esta idea del grupo funciona como un espacio para valorar esto que nos pasa a nivel personal. Creo que tiene una resonancia importante cuando pensamos en una pregunta ética y emocional que está a la base de la primera instancia de sus procesos de creación, que es la pregunta por qué sentimos y qué nos mueve ahora. Si bien esta pregunta parece como bastante sencilla, siento que entra en una dialéctica bien interesante desde la teoría de los afectos. Seyworth y Gregg lo que señalan es que el afecto puede entenderse simultáneamente como un efecto que surge del encuentro entre cuerpos y también como una fuerza externa a estos cuerpos. En este caso, el qué nos mueve ahora da cuenta de esta relación entre lo que ocurre internamente con ellas como artistas, pero que también está respondiendo a aquello que las afecta porque está ocurriendo en un contexto más allá de ellas. Y después la otra parte del trabajo afectivo tiene que ver un poco con una ética del cuidado, que es entenderse como una familia elegida y que esto hace que respeten las individualidades y necesidades de sus integrantes, lo que ha permitido que, esto lo voy a desarrollar un poco más con la idea de moverse sin fines, pero que plantea que hay un reconocimiento de cómo ellas se sienten parte de esto y cómo crear desde la indignación o desde la rabia va acompañada también de un trabajo desde el cuidado que va a ser central en sus formas de creación. Okay. La otra idea, la idea de cómo apostar por lo colectivo, creo que es una invitación interesante a pensar en el lugar de los saberes compartidos. En Presente, The Politics of Presence, Diana Taylor propone una forma de conocer que rompa las epistemes tradicionales, aproximándose al conocimiento como un acto relacional. Lo que ella señala es que es una apuesta por un saber comprometido y situado como un proceso de estar con, literalmente caminar y hablar con otros. Esta idea siento que resuena mucho con las metodologías de creación de tránsito. La idea de transitar con es algo que va a implicar el desborde de la lógica individualista que usualmente se centra en la figura de un creador o autor y que además está un poco sostenida incluso por el mismo sistema que premia la actividad teatral, sea a nivel de reconocimientos como a través de financiamientos. Desde hace ya un par de décadas, muchísimos de los financiamientos suelen estar pensados en un director o un dramaturgo, ¿no? No hay como premios para la creación colectiva, no son como los más no son los más importantes. Y lo mismo con el caso de financiamientos para desarrollar proyectos. Puede funcionar como una productora, pero no tanto como de un colectivo que no tiene un nombre propio, que es el que lo gesta. En el caso de PIM, por ejemplo, el grupo Derramando Lisura se acercó a Paloma para que ella los dirigiera, y ella lo que propuso fue más bien que se articulen estos dos colectivos, pensando en que además eran dos generaciones diferentes. De hecho, Paloma había sido profesora de los integrantes de Derramando Lisura. Entonces, la idea era promover otra forma de trabajo colectivo que hiciera que Tránsito también tuviera que entrar en diálogo con integrantes de una generación menor. Y acá me parece interesante comentar así muy rápidamente un poco cómo es esta metodología, porque creo que también tiene luces para pensar en la práctica artística. Inspiradas por el trabajo de Yochkani, ha ido sistematizando una forma de trabajo que parte, como les decía, de este impulso inicial, una pregunta o una inquietud racional, que en el caso de PIM, por ejemplo, era la pregunta por cómo se manifiesta la permanente incapacidad moral
en este país, pero no solamente pensado como algo que ocurre en nuestros gobernantes, sino que nos convoca a nosotros. ¿De qué manera todos participamos de esta permanente incapacidad moral? Que era una manera además de entendernos como parte del problema, no solamente responsabilizar a una élite política. A partir de esta primera pregunta, desarrollaron un laboratorio en que esto que funciona ya desde el plano de la pregunta se trabaja desde el cuerpo y se van construyendo escenas o personajes que resuenen con esto. Y luego una tercera etapa es la síntesis, que es poder notar cuáles son estos ejes, qué es esto cuáles son estas recurrencias que han salido en este trabajo de una exploración mucho más afectiva, mucho menos intelectual. Entonces ahí, por ejemplo, se dieron cuenta que había un personaje femenino que terminaron denominando la ñaca, que terminaba representando el rol de los medios de comunicación. Era, de hecho, en la puesta como una suerte de Magali, ¿no? Y por otro lado también se dieron cuenta que funcionaba esta representación del Perú como esta mujer que tiene estos pretendientes que intentan convencerla de distintas maneras y que plantean distintas promesas que nos llegan a concretarse. Entonces esos como algunos de los ejemplos, y entonces a partir de esto funcionan como eslabones que en una última etapa intentan integrar o trenzar para crear esta dramaturgia. La razón por la cual esto me parece importante es porque la creación colectiva funciona como la reafirmación de un compromiso ético con la colectividad como método. Entonces es una propuesta metodológica que acoge formas de dirección flexible, colaborativa, que van más allá del individualismo, más allá de buscar que haya el reconocimiento de ciertos egos o de ciertas figuras, y descentra un poco la figura del artista como creador único. Y con esto el último aspecto de este transitar con tiene que ver con eso, gracias, una dimensión más relacional, que entiende esta producción de saberes como en movimiento, siempre en proceso, sin una llegada definitiva, que es lo que es denominado como esta idea de moverse sin fines. Sí, puse la cita, sí. En la entrevista, Paloma mencionó esto que a mí me remitió directamente a dos ideas clave de Taylor y de Rita Segato. Entonces, lo que ella señaló era que la meta no es llegar a un lugar, sino es hacer el tránsito. Entonces, que cada vez que están un poco luchando con este imperativo de institucionalizar una forma de creación que haga que todos los años tengan obras que ellas gestan y producen, o poder como de esa manera visibilizar el trabajo que están realizando y que de otra manera puede pasar desapercibido, hay este recuerdo de que la idea no es llegar a un lugar, sino es acompañarse en ese tránsito. Las dos ideas con las que siento que resuena esto es con esto de, creo que era la cita anterior, disculpen, que es el estar en movimiento, que es aceptar el conocimiento como una práctica que se desarrolla en el tránsito con otros y con otras, sin saber qué es lo que va a esperarte a la vuelta, sin esta necesidad como de llegar. Y la idea de Rita Segato, que para mí resuena mucho con esto, es que para ella la idea de una lucha feminista sería no la de una utopía prefigurada o normativa, sino más bien la de una que se va como en el proceso de construir los elementos del sistema que sentimos que no funcionan, no necesariamente tiene que suponer el instaurar ya cuál es este nuevo modelo, sino es ir descubriéndolo en el proceso. Este movimiento para ellas implica un caminar juntas, que no necesariamente vas a apuntar a que entonces la creación tiene que verse de cierta forma o que tiene que materializarse en un producto que se vea de determinada manera. Lo que esto además les ha permitido es, como mencionaba en un momento, liberarse de este imperativo, perfecto, gracias, de producción, y es reconocer cómo, como si fueran estaciones, hay procesos de hibernación en que no están comprometidas con el trabajo, lo cual no quiere decir que como personas, individuos, artistas, sigan gestionando sus propios proyectos. Y lo que me parece sugerente de esto es la posibilidad de entender la transformación como algo que está en el mismo quehacer y no en el producto final. Entonces, no entender de que parte de la transformación política o este ensayo de una política de lo común está en el resultado, sino en la metodología de trabajo y en este proceso que se desarrolla de manera conjunta.
Yo creo que es una manera en la que se aprovechan las condiciones del presente para comprometer políticamente no solo a las integrantes, sino también al público en un proyecto político que no tiene que tener contornos definidos. Quisiera cerrar entonces planteando cómo en un contexto actual marcado por la precarización de las artes, entre otras esferas de la vida, la censura, la clausura de espacios públicos, creo que la apuesta por un trabajo colectivo como el que este grupo desarrolla nos permite ensayar otras formas de pensar y de hacer y también de poder instaurar o intentar instaurar algo que está cada vez más perdido, que es esta idea de una política de lo común. Muchas gracias, Nae, por acercarnos a un ejemplo que evidencia que, digamos, la resistencia no solo pasa por los temas que trabaja el colectivo, sino por su forma de trabajo, ¿no? Y por una forma de trabajo que no mira necesariamente a lo que el mercado, por ejemplo, espera en el tipo de productos o en los tiempos o en las formas de asociación, ¿no? Y que además, para ir volviendo a la mesa, dialoga nuevamente muy bien con la primera ponencia de Guillermo, ¿no? Hemos pasado un poco de esa mirada amplia, ¿no? De un proceso, de una serie de hechos, políticas, ¿no? A una mirada más de un colectivo y sus propias resistencias, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco en esa línea, pues pasamos ahora a la tercera y última ponencia de Valeria Chávez, que bueno, ella ya nos lo va a comentar, es un trabajo colectivo. La ponencia se titula El cine nacional y la consolidación de la coalición derechista, el caso de la revolución y la tierra. Y Valeria Chávez es bachiller en ciencias sociales con mención en ciencia política. Señorita, paso a tu ponencia. Sí, bueno, antes que nada agradecer por el espacio y comentarles que este es un trabajo que ha sido realizado entre 4 personas. Es una pequeña investigación que realizamos para un curso como examen final. Em, los integrantes son Marcelo Rué, Piero Benate, Fátima Ojeda y yo, Valeria Chávez, así que un poco para que sepan sus nombres también y que todos fuimos parte del proceso, ¿no? Bueno, el 10 de octubre del 2019 se estrenó la pieza documental titulada La Revolución y la Tierra en las salas de cine, llegando a ser hasta la fecha el documental más visto en la historia del cine peruano, alcanzando 90.000 espectadores en las salas. Dirigido por Gonzalo Benavente Seco, este filme buscó brindar un panorama histórico acerca de los antecedentes y algunas consecuencias de la reforma agraria de 1969 promulgada por el general Juan Velasco Alvarado. Este documental realiza un recuento histórico en donde la figura del campesino se vuelve el elemento central del proceso histórico que lo mantuvo en el núcleo de sus acciones. Gran parte de la visualidad de esta película está basada en un proceso de recuperación y revalorización del archivo, tomando 34 piezas audiovisuales que van desde 1924 hasta el 2018, realizando una construcción histórica a partir de las diferentes memorias, sean estas ubicadas dentro de otros documentales o extraídas a partir de entrevistas. El director hace uso de diverso material de archivo audiovisual con el objetivo de intentar esbozar una memoria de la que pareciera no existir algún registro y de la que muy poco se ha hablado, ya que se ha visto frecuentemente opacada por otras memorias como puede ser la década de los 80 y los 90. Como menciona el propio director, el cine no tocaba el tema desde hace mucho tiempo y el uso del archivo interpelaba no solo al público, sino a nosotros mismos como realizadores y ciudadanos, descubriendo imágenes sobre de dónde veníamos y quiénes somos. La investigación detrás del documental y la curaduría del archivo no solo buscan visibilizar una etapa olvidada, sino también devolver su historicidad. Es decir, recordar que la reforma agraria fue parte de un proceso político más amplio y que no puede reducirse, como muchas veces se ha intentado, a un simple fracaso económico. En el caso de esa línea, el investigador, parte del equipo, Mateo Stiglitz, señalaba que no se puede reducir un fenómeno tan complejo como este a una lectura economicista. Es necesario ver sus múltiples dimensiones. El documental logra algo muy potente con ello, que las memorias que recupera no solo hablen del pasado, sino que dialogaban con el presente. No se trata de rememorar luchas pasadas por nostalgia, sino de mostrar cómo estas luchas siguen siendo vigentes en los sentidos comunes y en muchas de las demandas políticas actuales. En este sentido, el filme se entrelaza con otras narrativas, con otras memorias en disputa que buscan representar frente a los problemas que aún atraviesa el país.
Según las conversaciones que se mantuvieron con el director, nos comentaba que durante el estreno no hubo intentos de censura institucionales o explícitos. Sin embargo, nos comentaba que una cadena de cine reconocida se rehusó a exhibir la película en Lima. Además, que otro medio de comunicación muy importante, dueño de gran parte de la prensa escrita, no mencionaba el título de la película al realizar notas sobre la cartelera o sobre los récords que el documental rompía. Aparentemente, estos intentos de silenciamiento responden a una memoria de la cual las cabezas de estas empresas se encontraban ligadas al momento histórico a través de un pasado familiar, el que no contaban con una buena imagen de Velasco. Estas situaciones no solo fueron percibidas por el director y su equipo, sino que diversos contactos se lo habían confirmado. Estas decisiones y la manera en la que suele operar el silenciamiento se solían dar de maneras impersonales y camufladas bajo el velo de decisiones sin rasgos políticos, ya que estas correspondían a un juicio personal de un actor que sigue parámetros puramente orientados a la generación de ganancia en torno a la industria cinematográfica. Sin embargo, el mismo Gonzalo es el que menciona que estas dificultades en torno a la distribución se continuaron dando a través de las limitaciones en las salas o negativa por mayores horarios a pesar de la gran demanda que estaba teniendo la película. Esto nos lleva a entender que estos factores hacen del producto cultural no solo un objeto ligado al económico, sino es un objeto multidimensional que opera a distintos niveles en la subjetividad de los diversos actores que este producto interpela. El estreno del documental no pasó desapercibido en la opinión pública ni en la prensa. Surgieron cifras y críticas sobre diversas fuentes. Algunos señalaban la ausencia de testimonios de expropietarios de haciendas, otros acusaban que el filme se presentaba de una mansión sesgada. Muchas de estas críticas giraban en torno a un enfoque económico del proceso, rescatando, por ejemplo, la supuesta eficiencia productiva de determinadas haciendas, especialmente en la costa. También comenzaron a aparecer reacciones desde sectores ideológicos más conservadores, que más adelante asumirían posiciones abiertamente censoras. Una muestra de ello fue el comentario del periodista Aldo Mariátegui, quien, sin haber visto el documental, lo descalificó como una herramienta de lavado de cerebro y cuestionó que producciones como esta no deberían financiarse por fondos públicos. Este tipo de declaraciones preconfiguran un giro discursivo más radical que se consolidaría en los años posteriores. Una muestra clara de esta radicalización se manifiesta en un segundo gran momento de la visibilidad del documental, que es en el año 2021, con la emisión a través de TV Perú. Para el año 2021, apenas 2 años después del estreno de La Revolución en la Tierra, el contexto político peruano se encontraba profundamente convulsionado. En solo 3 años, el país había atravesado 3 presidencias distintas, una grave crisis institucional, protestas con consecuencias fatídicas y una creciente deslegitimación del poder político. En este escenario, las elecciones presidenciales asumían como una nueva interacción de ciclos que ya eran conocidos, aunque ahora estaban marcadas de una propia tendencia global, la radicalización ideológica, la polarización y el avance de discursos autoritarios. Es en medio de esta coyuntura que TV Perú decide programar la transmisión del documental el 4 de abril del 2021, apenas una semana antes de las elecciones generales. Según relata Gonzalo, esta decisión no respondió a ningún cálculo político. Se trataba simplemente del cumplimiento de un convenio firmado años antes como parte de compromisos adquiridos por el canal a cambio de una promoción de la película antes de su estreno, y cuya ejecución se había postergado debido a la pandemia y a cambios de la gestión del canal estatal. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el exministro Pedro Cateriano, quien sostuvo que emitir el documental en esta fecha podía influir en la intención del voto al electorado. Este argumento fue rápidamente replicado por voces del espectro conservador, así como por sectores que aún se autodeterminaban como imparciales, pero que terminaron alienándose con una narrativa que sugería que el documental constituía una intervención política encubierta. Las críticas, además, retomaron un discurso ya presente desde el estreno del filme: el cuestionamiento de los fondos públicos destinados a producciones de tendencia izquierdista, como afirmaron figuras como Juan Sheput o Víctor Rolando Sousa. Pese a que el equipo de producción contaba con la aprobación inicial del canal, que incluso los animó a promover por redes sociales la transmisión de la película, la situación cambió abruptamente tras una serie de presiones externas. Según relata el propio Gonzalo, una de las cabezas de TV Perú recibió llamadas de representantes de grupos económicos, algunos de los cuales ahora participan activamente en política. Y tras estas gestiones, se decidió postergar la transmisión para después de las elecciones, reprogramándolo para el 18 de abril. El golpe final vino con las declaraciones públicas de un representante del canal, quien negó que se hubiese confirmado la emisión de la película al equipo del documental, dejando en descubierto una falta de respaldo institucional que fue sentida como una forma de abandono. La censura, en esta ocasión, fue mucho más evidente. No se trató ya de silenciamiento solapado, sino de una intervención directa, motivados por presiones concretas de sectores conservadores que vieron en el filme una amenaza simbólica. Como señala el propio Benavente, la decisión final de no emitir La Revolución en la Tierra en la fecha originalmente pactada estuvo claramente determinada por una ofensiva conservadora que no toleró la circulación de una narrativa alternativa sobre la historia del pasado. Se trató, en sus propias palabras, de una
manera de mantener un recuerdo tenebroso en el silencio, pero ahora encarnado en una obra audiovisual que ponía en disputa la memoria colectiva desde un lenguaje popular y accesible. Los mecanismos de censura que operaron en esta ocasión fueron tanto explícitos como impersonales. Por un lado, las declaraciones públicas de figuras políticas con poder de influencia, pero sin llegar a articularse en medidas legales o institucionales, y por otro, gestiones privadas que activaron un aparato de contención frente a una producción incómoda para el status quo. Estos mecanismos, si bien en su momento no eran todos completamente visibles, preconfiguraron un escenario aún más complejo, el ascenso de un bloque derechista cada vez más articulado, que consolidaría su presencia en el poder y que con ella su capacidad de intervenir en los espacios de la cultura. Ello no llevó a que la película no circule, ya que plataformas alternativas de Internet, las propias redes sociales de la película o la piratería en sí mismas lograron que el producto cultural siga circulando, pero definitivamente obstruyeron un canal el cual tiene una vasta llegada en el país. Es posible observar que la forma en que la censura busca una activa eliminación de memorias que no se ajusta a los cánones establecidos de manera hegemónica bajo argumentos en los que se demoniza la política, también atribuye este tipo de caracteres a propias vivencias. Según Karen Donoso, la censura puede operar a través de mecanismos que intervienen en el proceso de creación de la producción o en los procesos de la transmisión de este. En este caso, se puede identificar mecanismos en los que se intenta evitar el hablar del tema a través de decisiones que serían, aparentemente, guiadas por cadenas cinematográficas de no transmitir el filme a pesar del éxito que estaba teniendo en términos de demanda. En un segundo momento, se empezó a desarrollar la censura por parte de un canal oficial del Estado, pero no solidificado a través de leyes o políticas públicas que ataquen la producción, sino más enfocados en evitar romper la imparcialidad con que la circulación del filme tenía en un contexto de elecciones. Este momento parecería encontrar un desarrollo en las formas bajo en que la censura se encuentra operando, ya que ahora se busca intervenir en procesos de materialización de la idea a través de las limitaciones en el acceso a estímulos, imponiendo condiciones económicas que imposibilitan el acceso por parte de los productores de los fondos y que condicionan las prestaciones de estos servicios. El legado de la oligarquía pre-reforma agraria alimenta narrativas marcadas por el temor a un eventual levantamiento popular. La llegada en ese momento de un presidente profesor del campo, como era Pedro Castillo, reactivaba ese miedo, y el documental se vio excedido por su contexto, siendo arrastrado por el clima político que buscaba la vacancia. Tras su destitución en diciembre del 2022, la coalición derechista confirmó su pacto de poder por la dura represión en las protestas y el giro discursivo de varios congresistas. En este contexto, la artillería discursiva del conservadurismo, acompañado de mecanismos normativos y administrativos, se desplegó de manera más abierta. Una de sus formas más visibles se dio en el campo de la cultura, que ha sido asumido como un verdadero campo de disputa. La derecha peruana, quizás de manera no del todo consciente, pero sí estratégica, ha aprendido del pasado reciente sobre la importancia de la producción cultural en la construcción de memorias y sentidos colectivos. De ahí que preguntas como ¿de dónde salen estas películas? ¿O por qué tienen que financiar películas de tendencias izquierdistas con mi dinero? Hayan empezado a ocupar un lugar central en el discurso público. Así, el argumento de los impuestos de todos los peruanos se ha vuelto un dispositivo eficaz de deslegitimación, acompañado de críticas al rendimiento comercial, como si este fuese el único criterio de validación cultural, negando el carácter estructural de las condiciones de producción, exhibición en el país y la importancia de la libertad creativa. Los productos culturales críticos siempre han sido objeto de sospecha y no en pocas ocasiones de criminalización. No obstante, desde que ciertas memorias han adquirido poder político directo, el foco de la disputa se ha ido virando de una discusión sobre cómo deberíamos pensar el pasado a una voluntad explícita de no querer discutirla y continuar en el silencio. De por sí, la imagen tiene un impacto mayor y ha sido históricamente más censurado que el texto escrito, como comenta Karen Berneo. Hoy en día, ese impacto se ve amplificado por la diversidad de soportes tecnológicos que facilitan su circulación. Sin embargo, lo que hizo el documental particularmente disruptivo fue la reacción inédita que provocó, no solamente por una vinculación directa entre los conflictos contemporáneos, como pueden ser la desigualdad rural o el poder de las élites, sino por la coincidencia temporal de su reprogramación en TV Perú. Como señala Mateo Stiglitz, que es parte del equipo de investigación de la película, el intento de centrar la narrativa del documental en la figura del campesino entró en fricción con la imagen de Pedro Castillo en su momento, lo que éste representaba para el sector conservador. Esa potencialidad política del documental siempre estuvo en realidad ahí presente. El tema que aborda en sí mismo puede llegar a ser polémico, pues ofrece una lectura alternativa de una época que suele ser explicada exclusivamente desde una perspectiva económica. En ambos momentos, en el del estreno y en el de la reprogramación, se puede apreciar con claridad la diferencia entre la derecha aún no radicalizada con el poder político
político que actuaba a través de mecanismos más informales o fácticos, y una derecha que ya está más consolidada y que comienza a institucionalizar sus formas de control, aunque todavía más privadas. Como se indica anteriormente, la censura venía construyéndose de manera interrumpida, con episodios donde intervenían entidades estatales sin que existiese una reglamentación explícita. Con el tiempo y el compás de un incremento de los ataques desde el sector conservador hacia el cine, esos intentos se fueron formalizando. Sin caer en determinismos o querer crear consecuencias directas, es innegable que lo que antes se decía en voz baja, como estas llamadas telefónicas, comentarios personales, vetos informales, ahora se traducen en decisiones institucionales que afectan directamente el campo de la cultura. Y uno de los mayores ejemplos es la transición a la ley del cine. Esta nueva normativa, aprobada con respaldo de sectores conservadores, incluye disposiciones que, en la práctica, podrían permitir restringir temáticas. Entre ellas destaca la exigencia de que los proyectos no atenten contra el Estado de Derecho, fórmula bastante ambigua que podría ser interpretada de manera discrecional para censurar contenidos críticos hacia el gobierno de turno o la coalición dominante. Además, establece requisitos como contar con el 30% del financiamiento previo para acceder a los estímulos económicos del Estado, una barrera especialmente alta para el cine independiente y regional. También se introduce una reconfiguración institucional al colocar a la Comisión Fílmica bajo la tutela del sector turismo, lo que le orienta la producción audiovisual a sus objetivos comerciales o turísticos. En suma, lo que se percibe no es solamente una serie de episodios aislados de censura, sino un proceso en marcha hacia la regulación del campo audiovisual con criterios que, lejos de promover la pluralidad, tienden a entrechar la imagen decidible. En este sentido, el caso de la Revolución y la Tierra no solo ilustra una coyuntura específica, sino que permite vislumbrar los contornos de una política cultural regresiva, que apuesta por silenciar la memoria incómoda en vez de ponerla en discusión. A modo de cierre, con mi grupo, queríamos plantear algunas interrogantes que, si bien exceden los alcances de esta pequeña investigación, consideramos fundamentales para seguir comprendiendo la complejidad del fenómeno que veníamos observando. Por un lado, la censura opera como una respuesta reactiva ante coyunturas específicas de crisis o responde más bien a una estrategia sistemática. La transición desde un silenciamiento más difuso e impersonal a lo largo de los años sugiere, al menos, un proceso de aprendizaje por parte de sectores conservadores respecto al campo de disputa que representa la memoria y la cultura. Si este aprendizaje existe, ¿cuáles son los mecanismos específicos que lo sostienen y cómo se articula con otras formas de control, como el recorte de los fondos públicos o, por ejemplo, la estigmatización de la cultura? ¿Por qué ciertas narrativas históricas continúan generando tanto rechazo entre las élites? ¿Qué temores activan y cómo vincula con el acceso de figuras como de Pedro Castillo con el creciente criminalización de la protesta? ¿Qué rol cumplen las plataformas digitales y las redes sociales en este escenario? ¿Podemos considerarlas como un espacio efectivo de resistencia frente a la censura institucional o su impacto seguirá siendo efímero y coyuntural? ¿Tienen el potencial de consolidarse como alternativas duraderas frente al control hegemónico de los discursos? Finalmente, cabría preguntarse si, más allá del seguimiento del documental acá analizado, es posible identificar una relación directa entre los acontecimientos ocurridos desde el 2021 y el despliegue de discursos, normativas y acciones por parte de la coalición actualmente en el poder. ¿Qué lecciones se están extrayendo y por quiénes de este proceso? ¿Cómo podrían esas lecciones configurar las futuras disputas en el campo cultural? Estas preguntas, lejos de tratar de cerrar el análisis, tratamos de abrir nuevas rutas de investigación que nos permitan seguir indagando en los modos en que se construye, silencia y disputa la memoria y la cultura en el Perú contemporáneo. Gracias. Muchas gracias, Valeria, y además una buena forma de cerrar, porque el caso pues trabajado habla, como tú bien has mencionado, de las políticas de vulneración del Estado, que es lo que nos ha presentado Guillermo de modo sistemático y reflexivo, también de una forma de resistencia, ¿no? En este caso de un objeto cultural muy importante en el Perú reciente, ¿no? El documental, que dialoga con lo que nos ha presentado NAE también, pero a la vez refiere a esas fracturas internas dentro del propio Estado, ¿no? Porque, como bien sabemos, pues al menos, quizás ahora no tanto, ¿no? Pero en ese momento, hace muy poco, ¿no? 2019-2020, pues había una defensa del documental desde una buena parte del propio Ministerio de Cultura, o buena parte, sí, no necesariamente desde otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, también es interesante cómo un mismo objeto cultural puede visibilizar esas fisuras dentro de un Estado que nunca o casi nunca suele ser pues monolítico, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Vamos a tener ahora un espacio para, yo diría, de unos, sí, 15 minutos quizás para preguntas, comentarios, ¿no?
Así que si les parece podemos hacer una ronda de preguntas, nos dicen a quién va dirigida y conversamos un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Hola, no se puede llevar a cabo porque las municipalidades se oponen, etcétera. Entonces, ¿en qué medida estas estrategias de resistencia se quedan en un espacio muy pequeño, ¿no? Más que, digamos, cambiar mentes ajenas, es como sostener un espíritu de grupo entre los ya convencidos, ¿no? Y que, no sé si le preguntaste algo a Paloma al respecto o qué ideas tienes tú al respecto de cómo salir de esa idea que nos hace sentirnos bien desde esos espacios de bien, estamos siguiendo, digamos, en la resistencia, etcétera, pero más allá de eso, si realmente el propósito es fomentar algún tipo de cambio social o articularse con otros espacios en donde se están llevando a cabo cambios sociales. No sé si conoces, por ejemplo, alguna experiencia desde el teatro de articularse con activismos políticos. Bueno, los yuyas lo hacen a cada rato, pero no sé si las generaciones más jóvenes están recogiendo el legado de los yuyas en ese sentido también, ¿no? Es una reflexión slash pregunta para que hagas con ella lo que quieras. Sí, por ahí. Sí, por favor. Muchas gracias. Creo que entre los tres han complementado una idea bastante, bueno, varias ideas bastante claras sobre el proceso de represión y censura a través de la cultura y la sistematización que ha hecho Guillermo impresionante. Y al respecto de la revolución y la tierra, o sea, creo que ese documental yo lo vi 2 veces, la primera vez en Cusco, el cine estuvo lleno, la gente terminó aplaudiendo, pero lo que me sorprendió es que cuando la vi de nuevo acá en Lima y en el cine Alcázar, que digamos está en una zona pues, donde hay élites, ¿no? De Lima, lo que me sorprendió es que las reacciones fueron todavía más contundentes de aplauso, gente gritando Viva Velasco. Entonces yo creo que la arremetida contra el cine y particularmente contra el cine, ¿no? Por el efecto que tiene el cine. Yo quería saber un poco cuál es la lectura vuestra de la importancia del cine, porque es precisamente el cine el que se ha visto más atacado, ¿no? De entrada es el área, porque el libro, también las artes escénicas en general, la reducción de estímulos económicos ahí, pero en el cine el impacto es inmediato y masivo, ¿no? Y me extraña también, yo no sé si ustedes sepan, porque uno ve que en plataformas como Netflix hay realmente películas peruanas que ni han tenido presencia ninguna en el cine, películas malas, y es extraño que La Revolución y la Tierra no esté en ninguna plataforma, pese a, no sé si hay algún lobby que impide que este documental entre precisamente por el impacto que generan. No lo sé.
Muchas gracias. Quizás una más y sí, Fernando. Bueno, muchas gracias a todas las personas en la mesa. Mi pregunta, para hacerla corta, es para Guillermo, que mencionaste 3 etapas de vulneración, ¿no? Arremetida, desmontaje e institucionalización en un periodo que vamos a llamar corto, de 3 años, ¿no? Una parte por año. La pregunta sería, ¿a qué crees que se debe esta velocidad? ¿Y por qué, si tienes mapeados algunos motivos por los cuales esto ocurriría precisamente en estos años y no, digamos, hace 5 o hace 10 años, en el gobierno de Alan García, ¿no? El gobierno de PPK, digamos, el cortísimo gobierno de PPK? ¿Qué es lo que hace que particularmente suceda en este momento? Gracias. Sí, hay una más y ahí sí pasamos a responder. Bueno, felicitaciones al panel. Sí, para Guillermo, hablaste del proyecto Nación con todas estas características, contrainsurgente, hispanista, emprendedora neoliberal, ¿no? Pero ¿qué hay al frente? Porque hay constantes disputas, ¿no? Hay una tensión vigente. ¿Qué encontramos al frente de este intento de proyecto que se ha querido enraizar en estos últimos años? Y para Valeria, esta contribución a la recuperación de la memoria a partir del documental, ¿consideras que es también una contribución para un nuevo proyecto de nación? ¿Qué es lo que a partir de la investigación han podido recoger al respecto? Gracias. Gracias a las preguntas. Pasamos entonces primero con Guillermo. ¿Sí? Sí, gracias. A ver, las preguntas son bien complejas para los 5 minutos, pero estamos con el ánimo de compartir. Seguramente terminando el panel vamos a seguir conversando, ¿no? Yo creo que sí, lo traía de ahí, ¿no? De donde comentas este concepto de excepción y específicamente de la mención que hace Benjamin, ¿no? Sobre, lo voy a citar, la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla, ¿no? Que Smith, Agamben un poco retoman con matices desde ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente los momentos, lo que he planteado es que las políticas culturales de excepción surgen en los momentos de coyunturas críticas. Entre otras características, las coyunturas críticas ponen en cuestionamiento la forma del Estado, ¿no? Después de una coyuntura crítica, al menos en las que hemos pasado en la etapa republicana en el Perú, el Estado sale modificado, como de hecho está ocurriendo en este momento, ¿no? El Estado ya, digamos, manteniendo de repente lo sustancial de su lógica neoliberal, está pasando por un proceso de modificación, vienen elecciones, vamos a votar por un Senado, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso, en ese proceso de coyunturas críticas, específicamente el llamado a la excepción, es decir, a parar la lógica del Estado de Derecho e imponer bajo una dinámica, en este caso, apelando a la tradición contrainsurgente que tiene el Estado peruano, es que especifican el sentido de la excepción, ¿no? Y lo que nos plantea es que eso surge cuando, también es otra característica importante, cuando hay un pueblo movilizado en actitud y en disputa de lucha política, ¿no? No solamente de lucha reivindicativa, ¿no? Entonces están disputando poder y cuando esa disputa de poder se eleva a ciertos niveles más allá de los tolerables, en un momento donde además desde el año 2016 aproximadamente la coalición neoliberal empieza a perder hegemonía, ¿no? Pandemia mediante y etcétera, entonces es cuando tienen que recurrir tanto a la represión como a la censura. Lo particular en este caso es que están avanzando no solamente a establecer, porque censuras han habido historia, así, ¿cómo se llama el compañero que hizo el libro sobre historia de la corrupción? Deberíamos, por favor, Quirós, Esteban Quirós. Ya viene el libro de historia de la censura en el Perú, porque tenemos para contar desde que se fundó el país, ¿no? Pero lo particular en este caso, no lo inédito, pero sí lo particular en este momento es que se están
consolidando como políticas públicas, ¿no? Las herramientas administrativo-jurídicas están encontrando ahorita respaldo político y están encontrando también poca oposición para que eso ocurra, ¿no? Entonces, eso un poco por ahí venía el sentido de la excepción. Y en el sentido de la excepción no solamente se ve esta impronta represiva que tiene las clases dominantes, sino que también se ve la capacidad de política que tienen los ciertos otros sectores, ¿no? Del país, que es un poco también en torno a lo que plantea la pregunta de qué se tiene al frente de este proyecto de nación contrainsurgente, este proyecto de nación conservadora, ¿no? que he mencionado. Lo que tiene al frente es una clamorosa ausencia de un proyecto de nación, pero sí un conjunto de tradiciones dispersas de lo que yo llamaría una tradición democrático popular en el Perú, ¿no? Existe y se expresó muy claramente en el estallido social, ¿no? El estallido social no fue un estallido que tuvo consignas comunes, probablemente que no tuvo vocerías nacionales que se pudieron consolidar, pero que sí trajo una impronta clarísima de otro proyecto de nación en términos simbólicos, en términos emocionales, en términos discursivos, ¿no? Y eso es materia prima para otro conjunto de proyecciones que tenemos que hacer hacia los años que vienen, ¿no? Pero entonces lo que tenemos al frente sí es, digamos, es recordar el estallido. Creo que nos ha hecho recordar, más allá de que finalmente fue derrotado en términos militares, vamos a decirlo así, pero sí lo que nos trajo es la idea de que existe tradición desde donde poder volver a pensar un proceso de construcción de unidad política, social, ¿no? Que es lo que necesitamos en este momento para sortear el momento que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eso, muchas de las cosas que he dicho explica el tema de la velocidad, ¿no? que mencionaban, el tema de las etapas y de la velocidad. Estamos en un momento de crisis, los tiempos políticos son otros, son distintos, ¿no? Entonces, habiendo estado desde el 2010 hasta el 2016 en una hegemonía en términos de neoliberales, ¿no? O sea, el pensamiento neoliberal era, el emprendedurismo era, mi banco podía hacer los comerciales que hacía porque había una claridad de que esa era, digamos, la orientación principal que nos iba a consolidar y unificar. Como, pues, no solamente era un tema de vamos a oprimir a otros sectores, era esto nos va a unificar como país, ¿no? Eso, mi hipótesis en la investigación con esto cierro es que esa impronta que tenía el emprendedurismo se agotó, ¿no? No ha desaparecido, está y es parte de nuestros sentidos comunes todavía, pero ya no es el emprendedurismo triunfante, pujante de los 2000, ¿no? Ahora es, digamos, en buena cuenta está asumiendo un rol más defensivo, como decía hace un momento, ¿no? Y más bien lo que se está poniendo por delante es la agenda más conservadora, ¿no? Se está poniendo por delante la agenda anticomunista, aunque nos parezca, aunque inicialmente podría parecer un exceso, la agenda anticomunista sigue estando presente todavía para marcar ciertas discusiones de carácter nacional, ¿no? Entonces, eso diría, ¿no? Como ha habido un declive de la hegemonía neoliberal desde 2016, se agudizó con la pandemia, llegó a un punto, digamos, clave en la elección del 2021, ¿no? Eso aceleró los procesos internos y eso es lo que ha hecho que ya 2022, afirmada la coalición dictatorial, avanzaran con toda la fuerza en torno a eso. No es que haya aparecido, esos elementos que mencionamos no es que han aparecido ahora, es que han asumido que tenían que desarrollar, digamos, lo más pronto posible y están en esa lógica además que tienen que asumir, que tienen que avanzar lo más pronto posible en torno a la implementación de este nuevo ciclo de políticas culturales. Gracias, Guillermo. No sé si voy a poder terminar de responder a tu pregunta, pero hay algunas ideas que aprovecho de compartir. Em, Efectivamente, como creo que hay un montón de retos para el teatro peruano, ¿no? Partamos de la base de que ninguna de las artistas del colectivo puede vivir del teatro. De hecho, yo
me arriesgaría a decir que ninguno de los artistas peruanos que hace teatro vive el teatro. Y entonces en ese marco uno de los grandes retos es cómo o sea, es muy difícil sostener la práctica escénica porque estás dedicándote a otros trabajos que son los que te permiten darte el lujo de trabajar en esta otra producción o en esta otra forma como... Y por eso, en verdad, algo que a mí me parece que es como un poco la gran pregunta que tengo sobre todo los trabajos colectivos es lo que intuyo de manera preliminar es que lo que lo sostiene son los vínculos. Entonces, tanto el trabajo de tránsito o el de otros colectivos que estoy revisando se basa un poco en que al final, más allá de ser artistas comprometidas con su práctica, tiene que ver con que tienen un vínculo amical, casi familiar, que es lo que permite que puedan regresar al colectivo constantemente. Y, y ahí creo que el gran reto que tienen los artistas escénicos dentro de este marco es que como es tan difícil sostener la práctica escénica, entonces es aún más difícil convertirlo en una incidencia política, ¿no? O sea, como ya está solamente intentando encontrar medios para sobrevivir, y entonces sí creo que hay formas de articulación y de hecho por eso mencionaba este caso específico porque sí han tenido trabajos con transparencia o con instituciones educativas que un poco lo que han logrado que otros colectivos, bueno, Machita Caporal lo hace de otra manera, pero que lo que están haciendo es llegar a estos otros públicos. Entonces, ponemos estas escenas en la rotonda de Estudios Generales Letras y ningún estudiante iría al teatro a verlo, pero de pronto están caminando y tienen estas escenas y ven brevemente, ¿no? O en el caso de Machita Caporal, que es otro colectivo, lo que hacen es, trabajan desde la figura de la macha caporal y ensayan en espacios públicos, en parques, para luego presentarse en distintos espacios, ¿no? Y que es una forma... Entonces creo que por un lado el gran dilema al que se enfrentan es que hay condiciones materiales muy desafiantes para sostener el trabajo, pero al mismo tiempo no, justamente por esta falta es muy difícil incidir políticamente, además de mantener tu propia práctica. Sí, eso. Bueno, sí. Primero sobre lo que comentabas de por qué se censuraba más el cine, ¿no? Yo creo personalmente que el cine tiene una potencialidad más directa y mayor que a veces otras artes. Recientemente haciendo un trabajo, conversando con públicos, todos te decían como, yo he leído sobre tecnología andina, pero nunca pensé verla en una película, ¿no? Cuando venía en Yanaguara. O yo me imaginaba esto, pero jamás pensé poder verlo retratado, ¿no? Y también tiene una potencialidad muy particular que creo que no solo te hace reflejarte de manera rápida a ti como sentirte representada en la película, sino que te permite sentir representada con conexiones familiares, ¿no? Por ejemplo, habían públicos que veían Kinra y decían, bueno, yo no me pasó esto, pero me imaginaba que esa era la vida de mi abuela. Esto es lo que pasó a mi papá, esto es lo que pasó a mi hermano. Entonces tiene una facilidad de crear relaciones por las representaciones que está dando, que creo que lo hace potencialmente grande, ¿no? Sobre lo que me comentabas de Netflix, sí, es una situación compleja. Muchas veces también influye que la mayoría de las productoras hay bastante precarización. No solamente no están constituidas en lugares físicos, muchas veces tienen dinámicas familiares, sino que también hacen falta estas oficinas con las que Netflix trabaja grandes, que son las de derechos de autor, ¿no? Ese es el caso de que la mayoría de películas que están en Netflix son, por ejemplo, de Tondero, que es una empresa que sí cuenta con un poco de ese tipo de empresas, ¿no? De oficinas. Y sobre lo que comentaban de si la película podría ser parte de una configuración de memoria, Gonzalo decía que había hecho la película poniendo en el centro al campesino, pero para las generaciones de hijos o de nietos. Y eso es algo que a nosotros nos gustaba mucho de la película porque en sí misma construía memoria, ¿no? Es a partir del presente estaba resignificando el pasado. Y nos parecía interesante por ese lado, ¿no? Y, y aparte porque la memoria se construye
en las relaciones con el resto, ¿no? Por eso decíamos que el contexto superó a la película, porque se habían estado empezando a crear discusiones a partir de lo que estaba ocurriendo. Y más allá de eso, también la película como producto cultural creemos que ha estado creando estos lazos de memoria y de colectividad, ¿no? Si ustedes han revisado, la película tiene una cuenta de Instagram que sigue siendo activa, ya como 5 años después del estreno, y ellos se manifiestan cuando hay marchas, cuando hay momentos de convulsión, incluso, claro, La Revolución en la Tierra no está en Netflix, pero se encuentra en Vimeo, y cuando salió en Vimeo en el 2020 durante la pandemia, las ganancias que obtenían se las daban a comunidades indígenas de la selva para poder pasar el proceso de COVID, ¿no? Entonces, de por sí, la película nos parece un objeto cultural interesante porque ha tenido una circulación bastante particular y un rol activo en la vida política. Y creemos que eso también fue una de las razones por las que fue objeto de censura, porque ellos no se quedan callados, ¿no? Cuando los intentaron censurar en TV Perú, ellos sacan sus publicaciones haciendo como memes y burlándose de todo lo que están intentando censurar. Y es una opción un planteamiento que no se toma regularmente dentro del cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, nosotros consideramos que obviamente es vital en la construcción de la memoria, también por el trabajo que siguen haciendo, ¿no? Y cómo se enfocó, cómo se sigue construyendo los significados de la película actualmente, ¿no? Bueno, gracias Valeria, es una buena forma de ir cerrando el panel. Gracias a Guillermo Valdizán, a Nadia Hanashiro, a Valeria Chávez. Invitarlos a continuar, digamos, viendo la programación del evento. Ahora mismo en 15 minutos tenemos la mesa redonda Pensando la ultraderecha peruana de hoy, una conversación entre Farid Cajat y Rodrigo Gil, aquí en esta misma sala. Y pues agradecemos con un aplauso a los panelistas, ¿sí?